juramento hipocrático es el juramento que todo médico debe realizar y cumplir. Reza no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. Parecería que en los tiempos actuales cumplir con este compromiso que Hipócrates le hizo asumir a sus alumnos requiere de recursos muy distintos a la antigüedad, ¿o no? Son las 10:30 en Buenos Aires y las 15:30 en Madrid. Bienvenidos a Herederos del Cambio, yo soy Flavio Canila. Y yo soy Pablo Barassi. En pocas áreas del conocimiento humano se testimonia la herencia de un saber con tanta evidencia como la medicina. Hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor Claudio Pensa, director médico de FLENI, uno de los centros de medicina neurológica y cardiovascular de punta en América Latina. Para lograrlo, Claudio utiliza un recurso tan básico como aparentemente escaso en el mundo de la medicina actual: poner el paciente en el centro de todo lo que se hace. Y un instrumento más importante aún, más básico: la escucha activa. Claudio, muy bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Es un placer estar aquí. Hola, Flavio. ¿Cómo estás allá en Madrid? ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias también desde este lado del Atlántico. Un placer tenerte, especialmente en el entorno en el que estamos los tres, ustedes presencialmente, yo un poco desde lejos, con mucha envidia, naturalmente. Bueno, arranquemos. A ver, tu especialidad es la cardiología, soy director médico del FLENI, y lo que se me ocurrió cuando estaba mirándote y viéndote, dije, ¿qué será el corazón para Claudio? Entonces la pregunta es, ¿qué es el corazón para vos? Bueno, en realidad el corazón es prácticamente todo, absolutamente todo. Hoy, desde hace muchos años que dirijo FLENI, hay un equilibrio entre el corazón y el cerebro. Y hay una foto muy linda que está en un colegio en Buenos Aires, en la Hort, un colegio muy lindo, muy prestigioso, donde está la figura de un cerebro y el corazón y unas cuerdas de guitarra, y la persona está tocando eso y dice afinando. En definitiva, el corazón es prácticamente todo, es donde la espiritualidad centra la pasión, centra todo. Y yo en el corazón centro todo, a pesar de que eso está en mi cerebro, pero lo ubico en mi corazón, realmente. Claudio, en una entrevista reciente vos comentaste: mi misión en la vida es la medicina y lo estoy haciendo. ¿Cuándo y cómo lo supiste? Bueno, en realidad, Pablo, eso tiene muchos años y yo solo espero que la gente me crea, porque en realidad esto empieza allá a mis 10 años de edad. Mamá siempre estuvo muy enferma. Mamá tenía una enfermedad pulmonar, se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy severa, y no tengo conciencia de niño de verla sana. Y a los 10 años me propuse ser ambulanciero. Así como lo escuchan, quería manejar una ambulancia para salvar a la vieja. Y cuando paso la facultad de medicina, empiezo la residencia de cardiología y digo, voy a ocuparme de lo que yo creo que es lo más complejo, el corazón. Y dentro del corazón quiero ser especialista en terapia intensiva cardiotorácica. O sea, quería hacer lo máximo porque tenía focalizado que había cosas para hacer que quizás no se habían hecho con la vieja. Así que esa fue la historia. Y creo que es como siempre se dice, creo que si volvieran a ser, sería médico, exactamente igual. Obviamente me hubiera gustado hacer otras cosas, pero creo que la medicina se siente, Flavio, Pablo, la medicina se siente. Es muy complejo ser médico si no la sentís desde adentro, muy complejo. Es una lucha pesada. Eso me da un poquito el pie también para mi siguiente pregunta. Lo que vos transitaste es realmente una misión de vida. Nosotros decimos también acá en el cambio, el cambio a veces necesita un quiebre. Puede ser un quiebre positivo como puede ser un quiebre doloroso. Yo diría que los últimos 3 años fueron para todo el mundo, no solo para una parte o la otra, para todo el mundo. Fue uno de esos tipos de quiebre en el cual todo cambió. Entonces, una de las cosas positivas de ese quiebre que creemos todos es que nos acostumbramos a la digitalización. Y una digitalización que está mucho más presente hoy en lo que nos hubiésemos imaginado hace 3 años quizá. De estos últimos 3 años,
Y en cuanto a la digitalización, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que vos, Claudio, sacaste? Bueno, a ver, Flavio, la digitalización, entiéndase la teleasistencia de la gente, ¿no? En realidad, me voy a enfocar en la medicina. La telemedicina, la teleasistencia tiene más de 30 años, 30 y pico de años, pero realmente los sistemas sanitarios del mundo abrieron las puertas a que se pudiera hacer, porque antes no lo pagaban, ponían muchas trabas, muchas vueltas, en definitiva había barreras. Así que la teleasistencia vino como un tsunami, porque había que asistir a la gente. Ahora, ¿cómo viví yo personalmente eso? En realidad, lo viví dentro de un proceso de transformación cultural. La telemedicina, la teleasistencia, la televirtualidad no sirvió para nada y no sirve para nada si no tenés el concepto cultural de hacer las cosas mejor, de facilitarle el camino al paciente y al médico. O sea, todos los caminos críticos que están en el medio, bueno, son culturales, son claramente culturales. No tiene sentido. Más ahí adentro, ¿qué significa cultural en este contexto? Cultural en este contexto significa que tengo que salir de una ortodoxia histórica de cómo hacíamos las cosas para entender que la transformación, en este caso digital, esta palabra que tanto se viene hablando, transformación digital, viene para hacernos entender que las cosas cambiaron, que realmente hay toda una generación que nos está enseñando a hacer las cosas más fáciles, mejor, más eficientes. Entonces, en mi organización, todo este tsunami que en realidad, a ver, el 90% fue teleconsulta. La teleconsulta es muy fácil, ponemos un software en el medio, una pantalla, un paciente, y el paciente necesitaba por lo menos teleasistirse, pero todo eso es un pedacito de cómo mapear los procesos de manera inteligente. Hoy culturalmente hay que pensar en inteligencia corporativa, inteligencia asistencial, inteligencia predictiva, inteligencia de negocios. Una organización hoy no puede estar fuera de ese camino transformacional. No lo puede. Por eso la pandemia nos dio un empujón brutal. A ver, entendamos lo siguiente. En plena pandemia, Fleni, que es la organización donde yo trabajo aquí en Buenos Aires, realiza entre 16.000 a 18.000 consultas mensuales. En la pandemia, las consultas cayeron más del 70%. Problema aparte que pasó con esos enfermos que no eran atendidos. Y pasamos a reconvertir las consultas un 80% virtuales. Un 80%. Fuimos creciendo en las consultas y hoy en día ya estoy en 17.000 consultas nuevamente, pero ¿saben cuánto tengo de teleasistencia? 2%. Ya la teleasistencia cayó. Sin embargo, cuando recogés y cosechás todo lo que te quedó, hoy estamos trabajando en la implantación de un nuevo sistema inteligente en Fleni. Y ese sistema inteligente no puede ser implantado si culturalmente la organización no está preparada. Hay una parte de lo que estás diciendo, Claudio, que tiene que ver con esa parte de cultura organizacional. Hiciste varios viajes al futuro en su momento, ya que hablaste de procesos. Estuviste recorriendo y te formaste, digamos, en varios de los principales centros médicos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. ¿Sentís que pudiste después transmitir, digamos, acá en Argentina, en la región, digamos, tu expertise? Definitivamente sí, porque yo fui en la década del 90 uno de los primeros, quizás el único, que tomó la decisión de no ir a los congresos médicos y hacer de visiting professor para mapear todo lo que estaba sucediendo. Como la especialidad que yo ejerzo, ahora mucho menos, digo ejerzo y ahora no la estoy ejerciendo, pero la siento en el alma, que es la terapia intensiva cardiotorácica, era caso dependiente, experiencia dependiente. Entonces había que viajar para ver qué pasaba, cómo hacían las cosas y cuántos casos veían. Y eso me daba mucha experiencia. Cuando yo vine, en toda la década del 90, parte del 2003, 2004, 2005, fui poniendo en práctica muchas de esas cosas. De hecho, la terapia intensiva en Fleni es un pedacito
de la Cleveland Clinic en Cleveland, un pedacito muy chiquitito de la Cleveland Clinic. Los procesos asistenciales, la modalidad, cómo vos mapeás el in y el out de un paciente cuando ingresa enfermo y cuando egresa curado. Todo ese mapeo de procesos yo me lo traje vivenciándolo desde afuera, más allá de toda la experiencia, porque en realidad si hay algo, perdón Flavio, perdón, si hay algo que al médico le apasiona, si hay algo que le apasiona es la experiencia, es la sabiduría. Pero ahí va. Por eso también la pregunta de Pablo, yo quiero insistir ahí un poquito. Eso lo trajiste de allá para acá. Mi pregunta sería, ¿qué se puede llevar de Latinoamérica, de un entorno desafiante, que puede ser Latinoamérica, como puede ser Europa también, hacia un entorno mucho más estable, mucho más seguro? El gen latinoamericano es un gen de esfuerzo y sacrificio. El gen latinoamericano es un gen de repetitividad constante, de experiencia, de equivocarse y levantarse. Yo recuerdo que cuando, además, a mí me propusieron hacer un internship, recuerdo que cuando un argentino, cuando un latinoamericano va a Estados Unidos o va a Europa, rápidamente lo quieren reclutar. ¿Por qué razón? Porque está acostumbrado a entornos muy básicos y no necesita una enorme tecnología para poder desarrollarse y tiene una capacidad de trabajo encomiable. Entonces, lo que quizás nosotros como latinoamericanos podemos llevar es nuestra resiliencia, claramente, nuestra posibilidad de levantarnos, nuestro amor al trabajo, nuestra creencia profunda en la paz, absolutamente, y somos además un pueblo tremendamente inteligente. Ahí vuelvo, digamos, a ese viaje al futuro que hiciste, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Stanford, Toronto. Te trajiste ideas simples, pero al mismo tiempo poderosas, revolucionarias, esta idea de la experiencia del paciente, esta idea de el paciente siempre en el centro. La pregunta, Claudio, es fuerte, pero al mismo tiempo concreta. ¿Por qué hay que recordarles a los médicos todo el tiempo que el paciente es lo más importante? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Bueno, a ver, Pablo, la medicina, el médico es una profesión única en el mundo. Tenés que estar muy preparado para la medicina. La medicina está muy mal paga en líneas generales. Entonces el médico tiene 4, 5, 6 trabajos, hace guardia, tiene un deterioro físico muy importante. Y no todos están preparados para empatizar con los pacientes. Muchos hacen procesos automáticos. Te atiendo, te doy un medicamento y no me tomo el tiempo de lo que hoy en día, ya hace algunos años, está muy en la línea del proceso que es el storytelling. Hoy el storytelling, que es cómo contar una historia, cómo hacer que la historia sea atrapante, hay que dejársela al paciente y al médico. Hoy hay que escucharlo al paciente. No todos tienen el tiempo para escuchar al paciente. El sistema de salud te hace atender paciente cada 10 minutos, cada 15 minutos, lo cual es imposible. Y tenés que atender en una jornada a 20 pacientes. Te queda tu cerebro prácticamente hervido. Es muy difícil retener todos los datos. Por supuesto, no muchos médicos tienen sistemas inteligentes que soporten 20 consultas. Algunos sí, tienen elementos predictivos, tablas, consultan bases de datos interesantes, historias clínicas electrónicas. Ok, pero no todos tienen eso. Entonces, hay que recordar que el paciente está en el centro. Hoy ha cambiado el concepto en la medicina. Ya no es la medicina vertical top-down. Yo soy el profesor, yo soy el médico y te voy a decir lo que tenés que hacer. Tomá ya la aspirina y se terminó. No, porque tomás la aspirina. Y si vas a hacer una consulta con otro médico, me ofendo. ¿Entendés? Porque yo soy el dueño de la verdad, el Dios del saber y que tengo el poder de la vida. O sea, esa cosa del médico, si no la entiende bien, le hace mucho daño. Entonces hoy tenés que abrir la discusión. Tenés que escuchar al paciente, tenés
tenés que intentar empatizar sin que te dañe tu estructura espiritual, porque tenés que protegerte. No podés llorar con todos los pacientes. A veces tenés que comunicar que un enfermo se va a morir en 1 año y ese paciente te va a decir, ¿y qué hago? ¿Cómo planifico? Y lo tenés que orientar, tenés que planificar tu vida, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que reunir a la familia. Entonces, por eso hay que recordarle a todos los médicos que el paciente está en el centro. La Mayo Clinic viene trabajando con este concepto hace más de 20 y pico de años, que dice, es más, está en su página web, Patient First, el paciente primero. Lo primero es el paciente. Entonces, de hecho, en FLENI, que somos una institución de 63 años, que hacemos investigación, innovación, somos centro CONICET, etcétera, etcétera. Primero los pacientes, primero la asistencia y después investigamos. ¿Cómo se gestiona como director médico el tema de los equipos de colegas que tienen, digamos, su presencia egoica, como lo tenemos todos, pero además esa necesidad de integrarse en equipo? ¿Qué nos puedes compartir ahí? El trabajar en equipo no es algo que cae de suyo, no es algo natural. Hay que enseñar a trabajar en equipo. Primero hay que gestionar a la gente. La gente viene con su carga humana. Cuando vos tenés un empleado, un colega, un colaborador, ese colaborador no es solamente un empleado, es un ser humano que le pasan cosas en su hogar, que tiene sus problemas, que tiene sus complejos, que tiene sus egos, que tiene sus inseguridades, que no sabe realmente si va a poder progresar en la organización. Quizás alguna historia de bullying previa, se está probando, en fin, su físico, su vestimenta, muchas cosas juegan en ese colaborador para que se inserte en un equipo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que gestionar a la gente. Punto 1. Punto 2, esto de gestionar a la gente significa casi hacerle un profiling, casi hacerle un perfilamiento para ver cómo sos, qué te gusta, de dónde sos, te tengo que llamar por tu nombre de pila. Tengo que empezar a trabajar no solamente en el feedback, sino en el feed forward. El concepto de feed forward es algo muy distinto. Las organizaciones ya lo están haciendo hace tiempo. O sea, no solamente voy a esperar yo un feedback tuyo, sino que voy a ir yo, jefe tuyo, a decirte, che, a ver, ¿qué te parece esto? ¿Qué no te parece esto? Entonces eso, cuando vos vas trabajando de manera atomizada con cada uno de los sectores, un trabajo muy, muy delicado, fuerte, empezás a enseñar a trabajar en equipo. Y el trabajar en equipo significa tener objetivos comunes, significa transversalidad, significa confianza y significa que la organización bajó top-down y permitió, justamente permitió este concepto de bottom, middle, top. Déjame anclar el diente ahí, porque estuvieron hablando de algo que creo que es clave que lo resaltemos también. Si hablamos de cambio, hablamos también de cambio en los estilos de gestión y el estilo de liderazgo. Muy bien explicaste vos recién cómo estaba cambiando o debería estar cambiando ese estilo de gestión. Si cambia el estilo de gestión, para mí también debería cambiar el estilo de liderazgo. Y dentro de un hospital, que si me acuerdo bien es una de las estructuras jerárquicas más verticales que hay junto con el periodismo justamente, también por la edad que tiene, mi pregunta sería, ¿se necesita un nuevo modelo de médicos que lideren de otra manera y cómo sería ese estilo? El liderazgo hoy se ha transformado en algo más adaptativo, más transversal, más empático. Ya no es el líder el que más sabe. Hoy el que más sabe no es el líder. Hoy el verdadero líder es quien sabe conducir, quien es más generoso, quien es más adaptativo, quien es más abierto concretamente. Ese es un verdadero líder. Y no todos tienen seguramente la capacidad. Yo no creo realmente que pueda haber una escuela de líderes. Quizás puede haber una escuela de extraordinarios conductores, ¿entendés? O puede haber, sí, puede haber una escuela de aquellos que tienen la alta capacidad de convertirse en líderes o herederos de cambio. Los médicos, vos sabés que somos organicistas por naturaleza y tratamos de buscar órganos en el funcionamiento porque
nos apasiona el funcionamiento del cuerpo humano, de la biología humana, y sabemos claramente el rol que tiene el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el páncreas. Entonces, yo siempre asimilo, primero que soy un apasionado del estudio de las organizaciones. En los últimos 20 años me la he pasado estudiando organizaciones y leyendo desde Daniel Goleman en Inteligencia Social y Emocional, estos libros tan conocidos de él, hasta Kahneman en Pensar Rápido, Pensar Despacio. O sea, son libros apasionantes. Entonces, las organizaciones tienen estructuras donde respiran, o sea, son los pulmones. Tienen estructuras donde realmente está la gobernanza, donde piensan. Tienen estructuras donde laten, donde está la fuerza. Tienen estructuras musculares. En definitiva, cuando uno observa en la organización quiénes son los que respiran, quiénes son los que tienen que pensar en la planificación estratégica, porque no todos piensan en la visión estratégica de la organización. Entonces, todo esto me llevó a la mirada en las organizaciones que estas mismas pueden enfermarse. Entonces tenés que saber dónde atacar para curarlas. Las organizaciones pueden enfermarse y a diferencia de la estructura biológica humana, pueden vivir por siempre. Tienen una estructura de DNA prácticamente de platino, ¿entendés? Entonces, pero pueden morirse. Y si una organización se muere, es un fracaso de sus líderes, y más todavía una fundación. Entonces, el objetivo que llevamos en FLENI, que tiene su estructura cerebral, su estructura cardíaca, donde respiran sus pulmones, etc., es trascender. Es trascender y obviamente una organización de 63 años se ha enfermado. Hemos estado enfermos, hemos estado con alguna infección y nos hemos curado. Entonces, eso es la metáfora que me lleva a asimilar las organizaciones con estructuras biológicas, para saber y reconocer. Es como si hicieras un mapa conceptual y dijeras, bueno, a ver, en el mapa conceptual, ¿dónde está el centro? Bueno, ¿a qué lo asimilo? Acá está respirando la organización. Acá tengo que darle más oxígeno. Yo te quiero compartir, como hijo y nieto de médicos que sabes que soy, muy dedicados, también muy consagrados. Vos tenés 5 hijos. Sí. ¿Qué mensaje, qué consejo dejarías en herencia, no solo de tus 5 hijos, sino a todos los hijos de tus colegas, respecto a la profesionalidad, al esfuerzo, al sacrificio, desde los médicos y las médicas actuales? Bueno, en realidad, a ver, es una pregunta muy en el fondo de mi alma y vamos a intentar no emocionarnos, ¿no? Porque en realidad yo busco dejar un legado. Suena quizás omnipotente, ¿no? Puede sonar omnipotente, pero busco profundamente dejar un legado. En la vida, en la medicina. Y lo que le podría decir a mis hijos, obviamente, o a los hijos de los profesionales, es que amen profundamente lo que hagan. Tienen que amar profundamente lo que hagan, tienen que descubrir su propósito en la vida, esto que parece tan trillado, tan básico, para que cada uno de ellos disponga de su talento. Porque en realidad todos somos talentosos. El tema es que no identifican sus talentos. Yo tuve la oportunidad, por ahí, por esta sangretana que tengo y por este histrionismo que me ha llevado, de saber cuál es mi talento y saber cuál es mi misión en la vida. Y lo he ejercido y lo disfruto. Entonces, creo que eso les diría, que amen profundamente lo que hagan, pero descubran sus talentos. Porque hay una sensación tan fantástica cuando uno descubre su talento, porque todo parece disfrutable. Cuando uno ejerce su talento y ejerce su misión en la vida, no hay esfuerzo, no hay noches, no hay días, es disfrutable. Entonces, es eso, fundamentalmente es eso. Bien.
Creo que mucho más no se puede agregar ahí, ¿no, Pablo? Me parece que no. Bueno, entonces, Claudio, llegamos al final de esta edición de Herederos del Cambio. Te digo muchas gracias por este tiempo que compartimos, porque realmente hicimos un salto entre el pasado, el futuro, entre la antigüedad y la modernidad. Y yo me quedo con dos frases que vos mandaste que tienen que ver con lo que vos dijiste recién y que me parece que es clave para todos nosotros. Y me anoté, tiene que haber espacio para la inspiración, para que podamos todos querer manejar la ambulancia para salvar a la vieja. Así que gracias, Claudio, por esto, porque realmente me encantó. No, gracias a ustedes. Para mí es emocionante estar acá. Muchísimas gracias, Claudio. Y bueno, les dejamos un saludo a toda la audiencia. Gracias por estar en Herederos del Cambio, como siempre. Y por favor, como siempre, a disposición para seguir mejorando. Aceptamos todas las sugerencias y observaciones que nos quieran hacer para este espacio que está justamente creado para pensar el hoy, pero siempre mirando el mañana, heredar un futuro mejor para la humanidad. Muchas gracias y hasta la próxima.